Hola, en este video vamos a hablar sobre Babylon JavaScript y voy a hacer una comparación con Godot Engine para poder hacer una comprobación de qué tan bueno es este Engine y cuáles son sus ventajas y sus desventajas. O sea, Babylon JavaScript es una librería que nos permite importar modelos desde software 3D como Blender, 3D Max, Maya y manipularlos en la web. Si vemos en la página web tenemos ejemplos donde podemos ver cómo los objetos funcionan, se previsualizan en una web, ¿no? Esto igual es una imagen, pero bueno, está el ejemplo. Bueno, acá en la página principal está la explicación con ejemplos, por ejemplo que tiene un editor de materiales de tipo nodo. Bueno, tiene soporte para VR, web XR, que es muy bueno esto que tiene. Es nativo para web, o sea que supuestamente tiene que funcionar espectacular. Y bueno, también tiene montones de ejemplos. Como dije antes, esta librería tiene soporte para importar modelos 3D, para manejar materiales, para manejar cámaras, iluminación, animaciones físicas con intersecciones, también colisiones. Puedes usar una cosa llamada raycast, que es como un rayo, que también se ve en Godot y en Unity. Tienen para manejar el mundo, o sea, efectos del mundo, partículas, sombras, entre otras cosas. En sí, el motor tiene un gran trabajo, es muy bueno, pero lo veo con bastantes limitaciones. Por ejemplo, tengo este Flappy Bird desarrollado con Godot, ahí se ve la cara de Godot, y también lo tengo con Babylon. Si pongo play, vemos que tanto en Godot como en Babylon funcionan muy parecidos. Podría decir que en Babylon como que la física reacciona un poquito mejor, no sé, capaz que es una impresión, pero como que la física reacciona un poco mejor. Aunque puede ser una impresión nomás. En los dos funcionan muy bien. Bueno, entonces, ahora que ya le mostré más o menos que en los dos proyectos tengo desarrollado las mismas mecánicas, voy a mostrarle el código y vamos a ver qué ventajas y qué desventajas encuentro en esto. Por ejemplo, acá tenemos el proyecto en Godot. Esto en Godot me costó muy poco trabajo, o sea, yo ya tengo experiencia con Godot, porque lo uso hace mucho tiempo. Y crear un proyecto como este con el editor es algo fácil, o sea, es muy simple. Tengo 3 scripts. Tengo un script para el pájaro, que lo que hago es que al presionar un botón, aplico un impulso, detengo la velocidad lineal y aplico un impulso. Al morir se aplica un impulso al pájaro. Después tengo unos scripts en los suelos, que lo que hace es mover el suelo constantemente. Son, no sé, 8 líneas de código. El suelo es un kinematic body que se mueve y colisiona. Ese no tiene mucho. Cuando el personaje mueve, sigue usando el Move and Collide, pero no se mueve. Y bueno, tengo una función para reposicionar. Después, la escena principal tiene una función para saber una escena principal con Lenius. Bueno, tengo una clase que es para manejar GameOver con, no sé, unas líneas de código, pero son muy cortas. O sea, no
no precisa mucho código desarrollar algo así en Godot. Como mostré aquí, tengo un botón también reiniciar. Este botón está animado. Si venimos aquí, tengo un control button, está visible. Acá tengo un animation player que lo que hace es agrandarlo. ¿Ven? Se agranda. Está creada la animación con el animation player. El animation player de Godot es una de las cosas que beneficia mucho el desarrollo, porque te ayuda a animar las cosas fácilmente. O sea, crear esta animación fue bastante simple en Godot, porque usé la herramienta del Animation Player, pero en Babylon no pude crear la animación, solamente pude crear una escala. Traté de usar la herramienta de animación de Babylon, pero no es posible animar los objetos de interfaz. O no encontré la forma, porque en la documentación te explica que para crear animaciones, o sea, vos tenés que crear la animación, crear unas llaves, todo código, crear los frames. Acá se crean los frames. Bueno, acá hace lo mismo pero con valores. Y bueno, el tema es que vos después tenés que usar en el objeto. Por ejemplo, acá es un box, que es una malla. Entonces vos pones box, o sea, que esto box, voy a mostrar, es de tipo mesh. O sea, los mesh son los que tienen las propiedades de animation, pero lo que es interfaz no tiene o no encontré esa posibilidad de poder animarlo. Así que eso es un punto menos para Babylon, porque bueno, no es tan simple animar las cosas como Godot. Si vos imaginate que si tenés que animar una escena compleja y tenés que hacerlo todo con Charleston, con toda esta forma, se complicaría bastante, ¿sí? Bueno, por el tema de crear animaciones, Babylon tiene ventajas grandes. Por el tema de rendimiento, yo lo veo igual. Son prácticamente iguales. Bueno, ahora se ve medio colgado Babylon, no sé por qué. Pero son iguales, ¿eh? Los rendimientos son idénticos. Ahora se ve colgado Babylon, pero lo voy a abrir. Ahí está. O sea, el rendimiento son idénticos. Lo que sí quiero destacar de Babylon es que Babylon tiene manejo de shaders que no tiene Godot. O sea, como es una herramienta 100% web, está escrita en TypeScript. Ellos crearon todos los shaders y todo 100% para web. En cambio, Godot es una herramienta general que no es 100% web. Como por ejemplo, como se ve en esta imagen, ahora cuando cargue, está cargando el asset. Esto se llama Playground, es una herramienta para poder practicar con la herramienta en Babylon. ¿Ven? Tiene unos shaders muy buenos Babylon. Miren esta partícula, y esto es 100% web. Y está bueno tener esta herramienta, pero tendría que ser posible hacer esto en Godot, aunque no es tan fácil, ¿no? Ahora, un detalle. ¿Cuántas líneas de código tiene este proyecto? 1000 líneas de código. 1000 líneas de código para crear esto. O sea, si sos una persona que está tratando de desarrollar un juego simple o practicando, se te va a hacer mucho más complejo, porque vos tenés que escribir 1000 líneas de código. Con Godot esto es bastante más simple, ¿no? No vas a tener que escribir 1000 líneas de código porque las partículas yo me imagino que
están programadas. O sea, las partículas están programadas, aquí todo programado. En cambio, Godot tiene herramientas visuales que te van a hacer el trabajo mucho más simple. O sea, el concepto que tiene Babylon, la herramienta en sí, es buenísima, pero no es para una sola persona. Es más que nada para un grupo de personas esta herramienta. Pero bueno, como vemos, funciona muy bien. Acá tenemos los FPS 35, tengo 3 cosas abiertas. Bueno, en el tema de shaders, vamos a decir que Babylon es superior. De eso no hay duda. En el tema de rendimiento son prácticamente idénticos. En el tema de animaciones es evidente que Godot es superior. En el tema de crear interfaces gráficas, pues para mí también es superior Godot. A no ser que uses CSS, porque esto es, o sea, este es el proyecto, acá lo tengo. Es un proyecto HTML y también usa CSS, pero el motor ofrece una interfaz que está optimizada con WebGL, o sea, para no usar CSS, pero le veo limitaciones, o sea, no es lo mismo que tener la interfaz de Godot y de poder usar el Animation Plugin. Así que en todo lo que es interfaz personalizada, no CSS, eh, con Godot lo veo superior. Ahora si usas CSS, que es otro mundo, que tenés que hacer un curso para hacer CSS, supuestamente ahí sí vas a tener ventajas porque tenés la librería para manejar todas las interfaces. Así que bueno, ahí sí vas a tener una ventaja con Babylon. Pero como dije antes, esto tendría que ser desarrollado por un grupo, no por una persona o por pocas, encima por personas que tengan un gran conocimiento en la materia. En sí es más difícil. Bien, ahora vamos a hablar de las herramientas que posee Babylon. O sea, si vos tenés que importar un modelo a Godot, es simplemente arrastrar esto al sistema de archivos y chao. Está bien, tiene su tema, saber importarlo y todo. Pero en Babylon esto se hace bastante complicado. ¿Por qué? Porque en Babylon vos estás usando JavaScript. En mi caso, Babylon está escrito con TypeScript. O sea, vos podés usar tanto JavaScript como TypeScript, porque TypeScript es como una extensión de JavaScript. JavaScript realmente no sé si sea un buen lenguaje para desarrollar videojuegos porque no tiene clases, tiene unas clases pero no es de la misma manera que usar por ejemplo C# o GDScript. Se complica, o sea que bueno, traté de implementar el proyecto con TypeScript. Aparte cuando vos estás desarrollando con JavaScript, no te aparecen los tipos de datos y por ejemplo acá te dice que el tipo de dato, que por ejemplo esto es una cámara tipo ARC rotate cámara, o sea, Babylon, esa cámara es una cámara que rota, ¿ven? El tipo de cámara se llama ARC rotate cámara. Bueno, esto se complica mucho en JavaScript porque no tenés los tipos de datos ni nada. Así que bueno, es mejor, para mí es más simple usar TypeScript. Eh, bueno, en sí lo que hice es crear una función que recibe como parámetro el motor y el canvas. El canvas para renderizar, ¿cómo se dice? Para tomar el tamaño de la pantalla. Y el engine es lo que renderiza 60 veces por segundo lo que se ve en pantalla. Bueno, acá yo creo una variable global llamada engine. Acá creo la escena. Y bueno, después creo una cámara y unas luces. Bueno, entonces, al momento de importar la malla, eh, Babylon, como usa JavaScript es asincrónico. No hice una gran investigación de esto,
Pero bueno, lo que puedo decir es que primero es como ir a una cola de supermercado y hay que esperar a que pase una tarea para que se ejecute otra. Es como que son personas que esperan a que pase otra, entonces es lo mismo. Para que se ejecute la escena, para que se importe la escena, primero tiene que ejecutarse la acción que está adelante. Bueno, y así es como... Entonces, cuando vos importás las cosas, es asincrónicamente. Y ya acá ya está el primer problema de Babylon. Tenés que manejar las cosas asincrónicamente y se complica bastante porque se complica. Bueno, acá yo importé una escena, que es esta escena que tengo aquí. La escena tiene las colisiones. Esto lo exporté con el plugin de Babylon. La escena tiene objetos 3D modelados que simulan ser las colisiones y las mallas, que es lo que se ve en pantalla. Bueno, como vemos, o sea, es una escena, no tiene mucho. Bueno, entonces, una vez que modelaste esto, o que yo modelaste, una vez que yo modelé todo esto, lo exporté a Babylon. Babylon tiene en la librería unos parámetros que es posible agregarle etiquetas a los objetos. Por ejemplo, yo agregué a todo lo que son obstáculos, le agregué una etiqueta de obstáculo. Ahora, esto no había mucha información, lo tuve que investigar yo, ni siquiera hay tutoriales. Los tutoriales que hay son de cómo importar un modelo o cómo agregar un material, pero no de cómo manejar las cosas como si fuera un videojuego, porque una cosa fundamental en Godot o en Unity es manejar los objetos con etiquetas, porque vos tenés que interactuar. Entonces, si vos tenés muchos objetos y no tienen las etiquetas, se te recomplica, por ejemplo, detectar las colisiones. ¿Cómo sabes cuando un objeto es un enemigo o no lo es? Entonces, vos tenés que importar acá, por ejemplo, yo importo los suelos y lo que hago es, acá en el importador, vos creás, después del importador se crea una función dentro del importador. Esto no sé bien cómo se llama, tiene un, no sé, bueno, dentro del de este método, vos metés una función. Esa es otra práctica de JavaScript que no me gusta mucho. Es como que vos metés funciones anónimas, función anónima se llama. Una función anónima dentro del, ¿cómo se dice? Dentro del importador. Son funciones anónimas. Esta práctica no me gusta para nada. Pero bueno, vos tenés que meter una función anónima. Esa función anónima tiene un parámetro que lo que va a hacer es que va a tener en ese parámetro todas las mallas. Bueno, entonces lo que yo hago es buscar dentro de esta función anónima que se carga sincrónicamente, miren qué quilombo, los modelos importados desde Blender 3D. Entonces lo que hago, por ejemplo acá, los busco como si fueran los suelos. O sea, los suelos tienen una etiqueta llamada suelo, ¿ven? Entonces, esto, lo que hace esto es me devuelve un arreglo de mesh que lo guardo acá. Entonces después uso un bucle for each para crear un objeto, para tomar el impostor de ese objeto importado y crear un impostor. Esto es medio raro, pero bueno, es así. Vos tomás el objeto y creás el impostor a partir de ese objeto. Y también lo que hago es a ese cuerpo físico agregarlo con una etiqueta tag. Y esto lo hago en este bucle for each. O sea que si vos creás una escena y creás todos los modelos en Blender, es posible agregar las colisiones fácilmente. O sea, está bueno. Pero después esto se empieza a complicar. Se empieza a complicar porque tenés que hacer, bueno, hay que hacer lo mismo con la columna, hay que hacer lo mismo
Sí, con las columnas, con todo. Y después vos tenés que trabajar acá en este mismo lugar, vos tenés que mover las columnas. O sea, todo en la misma función asincrónica vos tenés que trabajar con la escena. Y eso no sé si esté tan bueno. ¿Sí? O sea, esto para un proyecto web está bien, porque vos importás y agregás una colisión, agregás a la cámara una colisión, recorres el lugar y está bien. Si tenés un grupo de trabajo, le decís a un experto en CSS, bueno, créame la interfaz y lo conectás con las variables, listo. Pero para una sola persona no sé si esté tan bueno, o para desarrollar un juego no sé si esté tan bueno. Se complica bastante. Bueno, después, para detectar las colisiones, por ejemplo, acá tengo el pájaro creado, y bueno, hago lo mismo, que busco el nodo llamado pájaro, y también al cuerpo físico, al cuerpo físico del pájaro le creo un cuerpo físico, bueno, como hice antes. Y desde el cuerpo físico hay un método que detecta las colisiones, y acá lo que hago es detectar las colisiones. Eh, no sé si capaz que le estoy recontra mareando, pero bueno, como ven, no es tan fácil esto. No es tan fácil usar Babylon. En sí, ¿vale la pena? El resultado sí es prácticamente el mismo. El resultado es el mismo. No sé si vale la pena en la actualidad con una herramienta como Godot Engine usar una librería como Babylon. O sea, para un desarrollo web puede ser, te puede servir. Pero si vos querés crear un juego un, o algo más complejo, se te va a complicar, se te va a complicar bastante con Babylon. Otro tema que voy a decir de Babylon, y también con esto estoy documentando lo que hice, es que Babylon usa unas cosas llamadas observables. Eh, no, ahora le voy a mostrar lo que son los observables y le voy a hacer una comparación con Godot. Voy a poner pausa un minuto. Bueno, así como así como Godot tiene las señales, Babylon tiene una herramienta llamado observables. ¿Y qué es lo que hace esto? El observable es como una tipo señal que vos podés enviar cuando se ejecuta un evento. Por ejemplo, vamos a hablar de el botón. El botón tiene un observable que es cuando el mouse entra dentro del botón. También tiene un observable cuando haces clic sobre el botón. Como vemos, Babylon tiene herramientas para hacer el desarrollo, pero lo vuelvo a decir, si el resultado es prácticamente el mismo, ¿vale la pena Babylon? Bueno, eh, entonces, por ejemplo, un caso práctico del, del observable es el tema del gain over. Por ejemplo, yo creo un observable llamado gain over y lo que hago es notificar cuando el pájaro colisiona
notifico que es game over. Entonces, cuando notifica que es game over, en la escena ejecuto, por ejemplo, que se haga visible el botón. Acá, un game over, o sea, este es un observable que creé yo. Esto tiene varios tipos. Tiene add, que es como siempre, add ons es como una sola vez. Y tiene varios, tiene varios. Así que bueno. Bueno, más o menos esto fue una visión general de lo que es Babylon. O sea, como resumen, lo que puedo decir es que importé las mallas, le creé los cuerpos físicos con el bucle, ¿sí? Como está aquí. Creé la iluminación, creé un mundo básico. Eh, Después tengo el input no lo mostré. Acá, except, esto es otro observable. Babylon se maneja bastante con observables, Es como, son como señales, así como Godot que usa señales, bueno, observables son algo así. Esto es un observable un trigger, bueno, de un input. Bueno, acá lo que hago es que si pointer down, si estoy presionando, eh, lo que hago es aplicarle un impulso al página. Y acá si no es over, porque también lo tengo como una variable global. Estos son, acá hay tipos de datos porque como dije estoy usando TypeScript. Bueno, ahora, como dije antes, no sé si vale la pena tanto Babylon para un juego o para un desarrollo en la actualidad con una herramienta como Godot, porque es puro código. Y por ejemplo, en realidad yo esto lo estaba haciendo en el juego, estaba haciendo la práctica del juego y dije, si en Godot hacer esto es tan simple y en Babylon me cuesta tanto, no sé si vale la pena, no sé si vale la pena, capaz que sí, lo puedes hacer con CSS, pero no tenés la aceleración gráfica y todo eso. Otro tema que me dijeron es que JavaScript, eh, bueno, esto está TypeScript, pero TypeScript compila JavaScript. JavaScript tiene muchos problemas de seguridad, ¿sí? O sea, capaz que vos desarrollás el proyecto y tiene un problema de seguridad y después, no sé, en cambio Godot compila WebAssembly y no sé si va a ser, igual todo puede tener problemas, pero bueno, supuestamente por lo que me dijeron, Godot no tiene ese problema en web. Igualmente hay que destacar que Babylon es 100% web y Godot es un Sport. Nunca va a ser igual, ¿sí? Otra cosa es que yo acá estaba creando una clase pájaro. Como yo ya conozco más o menos los tipos de datos, yo estaba creando el molde para crear el pájaro. O sea, vos creás todo el molde con los tipos de datos. Entonces esto es como, vos imaginate, vos cuando creás un pájaro, ¿qué tenés? Un pájaro tiene una malla que va a representar el modelo, el cuerpo físico, una posición, un material. eh, bueno, después tenés todos los getters y los setters de esas cosas. Porque bueno, esto es TypeScript y TypeScript está buenísimo. Es muy parecido a Java o C Sharp. Pero bueno, no sé si vale la pena todo este trabajo con este editor. ¿Vale la pena? No sé. Para mí que no. Bueno, y bueno, acá yo traté de implementar el tema del molde que estaba creando acá, esta clase, ¿no? Con todos los atributos. Es como que vos creás la clase pájaro y después la reutilizás. El tema es que cuando vos creás el pájaro, usar la tenés que usar la función asincrónica, o sea,
tenés que usar la función asincrónica para crear el pájaro. O sea, acá tengo la función asincrónica que importo el pájaro, que importo las mallas de Blender. Acá creo variable personaje de tipo pájaro, porque es la clase, y creo el pájaro, y el pájaro como método constructor recibe la malla. Y está bien, sí, se crea todo. Esta función no la llamé. Se crea todo, pero no. Estás usando sincronía, es muy complejo. Eh, bueno, ¿qué más puedo decir de Babylon? Babylon está bueno, pero realmente en esta práctica yo me di cuenta que no sé si sea tan bueno. Ahora voy a mostrar la peor desventaja de Godot. O sea, este Flappy Bird diseñado en Babylon pesa 7 megabytes y, y se puede borrar algunas cosas más para que llegue a pesar 5 megabytes. Y el mismo juego exportado con Godot pesa 60 megabytes. De 5 megabytes a 60 megabytes. Ya me dijeron que es posible exportar en Godot eh, sin que sea tan pesado, porque Godot exporta todo el motor. O sea, lo que hay que hacer es compilar Godot y exportar solamente los nodos que vos necesitas. Es medio complicado, o sea, tenés que compilar Godot o compilar el exportador y compilar solamente los nodos que estás usando. Entonces de esa forma no vas a exportar todo el motor. Pero bueno, a simple vista, así sin decir mucho, eh, de 5 MB a 60 MB es una cosa que te das cuenta que a Godot le falta trabajo en eso. ¿Sí? Así como a Babylon le falta trabajo en crear una interfaz y en crear una herramienta como Godot, a Godot le falta trabajo en exportar los juegos a web. Aunque dicen que va a mejorar, ¿sí? Ahora, última cosa que voy a decir sobre esto es que Godot, tanto, tanto C Sharp como GDScript, tanto C Sharp como GDScript, permite conectar a JavaScript. ¿Sí? Con esto que vemos aquí, JavaScript, punto igual, y ven esto que está acá adentro que dice alert. Bueno, esto es un alert de C Sharp. Esto lo tengo tanto en JavaScript como en GDScript. O sea, si vos querés conectar con JavaScript alguna cosa, vas a poder, pero capaz que ahí ya tenés que usar base de datos, JSON, eso hay que ver. Pero bueno, es posible conectar a JavaScript desde C Sharp y desde GDScript. Esto se lo voy a demostrar. O sea, si yo presiono clic derecho, vemos el alert llamada a JavaScript desde GDScript. Hola desde C Sharp, ¿ven? Bueno, eso es un alert como este alert. Es un alert así. Bueno, este es el alert. El alert de JavaScript, bueno, lo que haces es copiar esto y entre las comillas así se escribe así. Comilla doble afuera, comilla simple adentro. Bueno, esto fue mi experiencia con Babylon. La comparto con la comunidad. También voy a dejar el código fuente de Flappy Bird por si alguien necesita crear unas colisiones. Eh, Aquí está el código, también lo guardo para mí, también lo estoy documentando para mí, porque capaz que yo después tengo que usarlo. O sea, si quiero crear unas colisiones, lo hago de esta forma, importo el modelo y lo hago así.
Si quiero ver las colisiones, tengo este código de aquí. Si quiero detectar la colisión, de esta forma lo puedo hacer. Si quiero verificar cuando presiono un botón, de esta forma. Si quiero mover un objeto, lo puedo hacer con el observable o un astrofísico que lo que hace, esto es como un update físico de Godot, porque Babylon tiene zen.onInit onReady observable.at, o sea, esto siempre va una función anónima dentro de los observables. No sé, práctica de JavaScript. Bueno, por ejemplo, tenemos una observable llamada onReadyObservable, que es como si fuera el onReady. O sea, vos el observable desde la escena llamás al observable y acá tenés el onReady. Después tenés desde la escena, tenés el observable onPhysic. Y esto se puede ejecutar add. Después tenés que se ejecute una sola vez, add-ons, y tenés varios más, Hay varios más. Acá tenés. Es como que los observables son una cosa muy importante en Babylon. Bueno, acá lo que hago es muevo las columnas. También para mover las columnas lo hago desde un for each. La verdad que bastante quilombo. Pero bueno, para un grupo de trabajo puede ser que esté bien. Para una persona no sé si está tan bueno. Se complica todo. Bueno, acá tengo más observables. Observables cuando presiono clic, observables cuando sale el mouse, cuando entra el mouse. Acá tengo una función para que me dé un número aleatorio, para que las columnas sean aleatorias. Ahora, un tema importante antes de terminar este video es cómo reiniciar una escena en Babylon. En Babylon, para reiniciar una escena, tenés que crear la escena global y después vos dentro de la función creás toda la escena y cuando vos la reiniciás, acá otra cosa que me ha costado bastante entenderlo, cuando vos la reiniciás, me dieron el tip también, vos cuando presionás clic que se puede reiniciar, lo que haces es llamar a la función dentro de la función. Otra práctica de JavaScript que la verdad que no me gusta mucho. No me gusta mucho JavaScript. Tiene prácticas que no sé si, no me gusta. Prefiero sellar o GScript, porque JavaScript tiene cosas que son muy propias del lenguaje y que tenés que meterte solamente en ese lenguaje. Y no sé si, a mí no me gusta mucho. Bueno, o sea, cuando presionás clic, vos acá tenés la función declarada y lo que haces es como que volvés a reiniciar esa función. Bueno, medio complicado reiniciar la escena, pero bueno, o sea, para reiniciar la escena, como dije recién, creás la variable global, sí, acá arriba, y creás la función, y dentro de la función llamás a la función, y bueno, y acá afuera está llamada la función, y bueno, entonces de esa forma se reinicia, y acá está el render loop. Esto hubo una discusión, sí, yo hice una discusión en el foro de Babylon, porque le dije, ¿cómo puede ser que todos los engines tengan una función para reiniciar la escena y Babylon no lo tenga? Y bueno, como siempre hay gente que te ayuda y hay gente que te critica. Así que bueno, realmente no sé si vale la pena Babylon. Vale la pena, como dije, para un grupo, pero después, no sé. Yo preferiría trabajar en tratar de compilar Godot y de bajar el peso a tener que diseñar todo un editor con Godot o tener que diseñar toda una arquitectura con Babylon, digo, tener que diseñar toda la arquitectura del motor cuando vos ya tenés todo servido con Godot. Tiene un detalle más pequeño que bueno, está bien, pero no es un no tenés interfaz, y la interfaz que tiene hay un editor, pero no es muy bueno. No, yo ya lo vi, no, es muy mal optimizado, no, nada que ver. Ni te conviene. Si vas a usar Babylon, directamente usarlo por código. Lo que sí tiene Babylon,
y esto sí es lo último que muestro, es que vos podés mostrar un inspector compilé. También tenés que compilar TypeScript a JavaScript. Igual es un segundo y es automático con esa línea de código que puse recién. Ya es automático, ¿no? Ni te preocupas. Pero no, eso es lo de menos. Pero bueno. ¿Qué pasa acá? Escribir no está definido. Un errorcito. ¿Y esto que pasó ahora? ¿Qué pasa? ¿Ven? Bueno, borré la clase. Yo tenía una clase llamada FlappyBear. La borré. Bueno, la borré para el video y como no había compilado funcionaba. Pero ahora cuando compilé esto, para... No, ya no puedo más para... Bueno, yo tenía una clase FlappyBear donde yo creaba el botón y todo, pero bueno. Bueno, no importa. El tema es que Babylon tiene un inspector que ahora no lo van a poder ver porque me mandé cagada. Sí. Pero bueno. Bueno, Babylon tiene un inspector muy básico que tiene bastante, que tiene bug y le encontré bug. Así que bueno. Bueno, mi conclusión es esta. Esto es una visión general del motor. Como verán, tiene sus pros y sus contras. Está bueno para subir algo rápido así a una página web. Puedes agarrar y importar asincrónicamente en una parte de la página web un objeto 3D de forma muy simple. También tiene buenos efectos visuales, hay que destacar los efectos visuales que tiene Babylon. O sea, vos podés importar un modelo 3D así, meterle un efecto re bueno. Ahora cuando ya querés empezar a hacer cosas complejas con animaciones y todo eso, capaz te conviene más Godot. Bueno, eso fue todo. Hasta el próximo video.